Buenas noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, que es lo que sé que vienen a buscar. Pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer, mejorar la calidad del contenido y la producción, y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que, tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora, el cual estoy dispuesto a cumplir. Es un trato. Continuamos con la primera historia. Buenas noches, comunidad, soy Mario y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. Me encanta mi trabajo, pero también sé que tiene su lado oscuro. Hay cosas que te pueden pasar en la carretera que no tienen explicación lógica. Y lo que me pasó hace un tiempo es algo que todavía no me deja dormir tranquilo. No sé si fue algo sobrenatural o si simplemente estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Pero sé que esa noche cambió la forma en que veo las carreteras. Era un viaje largo hacia el sur con una carga de productos para una tienda grande. Todo iba normal. La noche tranquila, la carretera vacía. Iba atravesando un tramo de montaña que conozco bien pero que siempre me ha dado mala espina. Es de esos caminos donde sabes que, si te pasa algo, nadie te va a encontrar hasta la mañana siguiente. Alrededor de las 2 de la madrugada, noté algo raro. El camión empezó a perder velocidad como si estuviera subiendo una pendiente muy pronunciada, aunque el camino era plano. Revisé los indicadores y todo parecía estar en orden. El motor sonaba como siempre, pero no tenía la fuerza suficiente para avanzar. Pensé que tal vez era la carga, aunque ya había hecho ese mismo recorrido antes sin problemas. Entonces decidí detenerme en una curva donde había espacio suficiente para orillarme y revisar. Cuando bajé del camión, lo primero que noté fue el silencio. No había viento, ni grillos, ni el sonido típico de la noche en la montaña. Era como si todo a mi alrededor se hubiera apagado. Agarré mi linterna y revisé el motor. Todo estaba en orden, nada fuera de lugar. Caminé hacia el remolque para asegurarme de que la carga estuviera bien amarrada. Abrí las puertas y lo que vi no me dejó tranquilo. La carga estaba en su lugar, exactamente como la había asegurado al salir. Pero en el piso del remolque había algo que no debería estar ahí. Marcas de manos en el polvo, como si alguien hubiera estado arrastrándose dentro. Lo peor es que esas marcas no estaban al principio del viaje. Estoy completamente seguro de eso. Cerré el remolque de golpe tratando de convencerme de que tal vez eran marcas viejas y de algún trabajador al subir la carga. Subí de nuevo al camión y decidí continuar. Aceleré lo más que pude para salir de ese tramo de montaña lo antes posible, porque una vibra muy extraña y pesada se sentía en el lugar. Cada tanto miraba por los espejos pensando que terminaría viendo algo en él. No fue hasta que al entrar en una curva cerrada, sentí un movimiento extraño en el remolque, como si algo pesado se hubiera desplazado. Fue un golpe seco, como si algo se hubiera soltado y golpeado una de las paredes. Frené de golpe y bajé con la linterna para revisar otra vez. Abrí las puertas con cuidado y ver que todo estuviera en orden. Pero esta vez sí me quedé helado. Además de las marcas de manos, ahora había huellas descalzas que iban desde un extremo del remolque hasta el otro. Eran pequeñas como las de un niño, pero perfectamente marcadas en el polvo. Esta vez sí estaba seguro de que esas huellas no estaban cuando revisé la primera vez. Me subí de nuevo al camión apresurado por largarme de ese lugar. Pisé el acelerador tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Pero la carretera parecía alargarse. Por más que avanzaba las curvas no se terminaban.
Encendí la radio para distraerme, pero solo había estática. Cada vez que miraba por los espejos, tenía la sensación de que algo se movía detrás del camión, pero nunca lograba ver nada claramente. Hasta que en una de esas, logré ver algo. En el espejo lateral derecho, noté algo en la puerta trasera del remolque. Un rostro asomándose, pálido, con ojos oscuros que me miraban fijamente. Sentí que el corazón me dejaba de latir por un segundo. Giré la cabeza para ver directamente, y vi cómo se escondió en la parte trasera para no ser visto. Quité la mirada del espejo unos segundos, y de reojo podía ver que el rostro seguía ahí, inmóvil, como si estuviera pegado al espejo. Por más fuerte que pisaba el acelerador, el camión no respondía. La velocidad se mantuvo constante como si algo estuviera frenándolo. Fue entonces cuando sentí un golpe en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre el remolque. El sonido era claro, pasos pesados moviéndose por el techo. No quise mirar hacia arriba, no quise saber qué era. Solo seguí manejando, rezando para que el camino terminara pronto. Finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Fue como un alivio inmediato. Logré acercarme hasta llegar a la primera gasolinera que encontré. Me detuve, bajé del camión y corrí hacia la tienda para encontrarme con alguien, cualquier persona, solo para no estar solo. El empleado de la gasolinera me miró extraño, como si estuviera loco, pero no pudo importarme menos. Yo me sentí aliviado de tener compañía. Después de unos minutos y tomar un respiro finalmente, me atreví a revisar el camión. Y no había nada fuera de lugar. La carga estaba intacta, las puertas cerradas y las huellas en el remolque habían desaparecido. Solo quedaba el eco de los golpes que había escuchado y la imagen de ese rostro pálido en mi mente. No sé qué cosa era eso que vi y escuché. Solo sé que existen muchas cosas en el mundo que no logramos comprender. Y sin duda en los lugares más remotos del mundo es donde podemos encontrarnos con situaciones tan extrañas que hace dudar sobre lo que sabemos del mundo. Continuamos. Soy Javier, trailero desde hace más de 10 años. Llevo de todo: maquinaria, alimentos, lo que se te ocurra. Las carreteras son mi oficina y las gasolineras mis cafeterías. Me gusta esto, la verdad. No hay jefes encima de ti. El paisaje cambia todos los días. Y hay algo en manejar de noche que siempre me ha parecido relajante. Pero en este trabajo también aprendes que el camino puede ser traicionero. No solo por los accidentes o los asaltos, sino porque a veces te topas con cosas que te dejan con la cabeza dando vueltas por días. Una vez me pasó algo que todavía me hace dudar de todo. No sé si fue pura mala suerte o si simplemente estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero te lo voy a contar tal cual lo viví, para que me digas qué habrías hecho tú. Todo empezó en una de esas rutas que nadie quiere tomar porque son largas y desoladas, pero que igual tienes que hacer porque, pues, el trabajo es el trabajo. Esa noche llevaba una carga de herramientas hacia un pueblo cerca de la frontera. Era un viaje tranquilo al principio, puro camino recto, pocos vehículos y ni una nube en el cielo. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, y si traes buena música el tiempo se pasa volando. Después de un buen rato, el GPS me marcó un desvío. Era una carretera secundaria, de esas que no están en las mejores condiciones, pero que te ahorran kilómetros. Yo siempre sigo el GPS, aunque esa ruta me dio mala espina desde el principio. La carretera era tan estrecha que apenas cabía el camión, y el único sonido que se escuchaba era el motor y los grillos. Nada más. Iba manejando relajado cuando vi un auto estacionado a un lado del camino. Era un sedán viejo, de esos que parecen haberse quedado parados por falta de gasolina. Las luces intermitentes estaban encendidas, pero no había nadie a la vista. Al principio pensé que tal vez el conductor se había ido a buscar ayuda. Pero bueno, evidentemente no me iba a detener en un lugar tan oscuro solo para averiguar. Entonces seguí manejando, pero unos kilómetros más adelante,
Vi otro auto exactamente igual con las luces parpadeando. Frené un poco porque me pareció raro. Pensé, ¿será el mismo? Pero no podía ser, pues no había forma de que me hubiera adelantado sin que lo viera. Eso ya me empezó a inquietar, pero me dije a mí mismo que debía estar cansado y viendo cosas donde no las había. Más adelante vi algo que sí me dejó helado. Un tráiler detenido en mitad de la carretera, sin luces de emergencia y con las puertas de la cabina abiertas. Frené despacio para revisar, pero me quedé dentro del camión. Siempre he escuchado historias de trampas en la carretera donde dejan vehículos abandonados para que alguien se detenga y lo asalten. Encendí las luces altas para ver mejor y fue entonces cuando lo noté. Había manchas de sangre en el costado de la cabina y el parabrisas estaba estrellado desde adentro. Mi instinto me decía que arrancara y saliera de ahí, pero otra parte de mí quería entender qué había pasado. Bajé del camión con la linterna en la mano, avanzando con cuidado hacia el tráiler. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Revisé el interior de la cabina y, aunque no lo creas, estaba vacía. No había signos de lucha, solo esa sangre y el silencio. Regresé a mi tráiler con el corazón latiendo muy rápido y mientras avanzaba vi luces detrás de mí. Era un auto, el mismo sedán viejo que había visto antes. Ahora estaba siguiéndome. Traté de mantener la calma pensando que tal vez era alguien que venía por la misma ruta, pero el auto no intentaba rebasarme ni se alejaba, solo se mantenía a una distancia constante. Cada vez que aceleraba ellos también lo hacían, y cuando frenaba, frenaban. Encendí mi radio para ver si podía comunicarme con alguien en la zona, pero no hubo respuesta, y la señal del celular también estaba muerta. Después de un rato llegué a una curva cerrada y me encontré con un bloqueo improvisado hecho con ramas, piedras y un par de señales oxidadas. Tuve que frenar en seco mientras el auto que me seguía se detuvo a unos metros detrás de mí, y de inmediato vi a dos hombres bajarse. Uno llevaba una palanca y el otro algo que parecía un arma. Mi cabeza estaba llena de adrenalina. Cerré con candado las puertas del camión y traté de pensar rápido. ¿Qué hago? ¿Arranco y trato de pasar el bloqueo? ¿Me quedo y trato de negociar? Mientras pensaba, los hombres se acercaron más gritando algo que no pude entender. No sé si fue instinto o puro pánico, pero pisé el acelerador y dirigí el camión directamente hacia el bloqueo. El impacto fue fuerte, pero el tráiler pasó por encima de las ramas y las piedras como si nada. Los hombres corrieron hacia el auto y en el retrovisor vi cómo trataban de seguirme, pero los restos del bloqueo lograron detenerlos. Seguí manejando sin mirar atrás con el corazón en la garganta. No sabía si los había dejado atrás para siempre, o si aparecería algo peor más adelante. Afortunadamente nada ocurrió durante el resto del trayecto, pero mi historia no terminó ahí. Al día siguiente, ya en el destino, revisé mi camión por fuera para ver si había algún daño por el impacto. Mientras revisaba noté algo extraño. Una caja pequeña envuelta en cinta negra. Estaba escondida debajo del asiento del copiloto. No era mía y no estaba ahí cuando salí. La abrí con cuidado y lo que encontré me dejó en shock. Fajos de dinero, algunos paquetes pequeños de polvo blanco y una nota que decía: "Te lo dejamos por si cambias de opinión". Ahí entendí todo. Esos hombres no solo me seguían, querían usarme. Seguramente intentaban que transportara algo sin mi consentimiento, o tal vez querían confundir a alguien más. No me interesa saber qué planes tenían conmigo, pero desde entonces pienso mucho en esa noche. Tal vez fue suerte que salí con vida, o tal vez alguien allá arriba me cuidó. Si no hubiera escapado esa noche, quizá esta historia no la estaría contando. Gracias, Glenn, por compartirlo. Continuamos. Hola, soy Miguel. Llevo años como trailero y he pasado por casi todas las carreteras del país. Siempre me ha gustado manejar de noche por la tranquilidad y el tráfico ligero. Pero después de lo que me pasó hace un tiempo, le tengo más respeto a esas rutas desoladas. Esto no se lo cuento a cualquiera porque, sinceramente,
Ni yo mismo sé si lo que viví fue real, o si mi mente me hizo ver cosas que no estaban ahí. Pero aquí va. Era una de esas noches tranquilas con el cielo despejado y un poco de viento, ideal para manejar sin problemas. Me habían asignado una carga ligera para un destino en la sierra, y el trayecto incluía un tramo poco transitado que cruza una región con llanuras y bosques dispersos. No es la ruta más bonita, pero a esas horas no me importaba. Con buena música y un termo de café todo parecía ir bien. Ya había avanzado bastante cuando en una curva noté algo que me llamó la atención. Varias fogatas en el horizonte, en una especie de llanura abierta junto al camino. No era raro ver a gente acampando en esas zonas, especialmente jornaleros o comunidades rurales, pero lo que me pareció extraño fue la alineación de las fogatas. Estaban perfectamente distribuidas, como si alguien hubiera planeado su posición con medida, todas del mismo tamaño, ardiendo con la misma intensidad. Me dije a mí mismo que tal vez era una coincidencia y seguí manejando, aunque no podía quitarme esa imagen de la cabeza, pues me pareció algo muy curioso. Pero unos kilómetros más adelante, el camión comenzó a dar problemas. Primero fue el motor que empezó a hacer un ruido extraño, como si le faltara fuerza. Luego las luces que parpadearon un par de veces antes de estabilizarse. No soy mecánico, pero sabía que eso no era normal. Decidí detenerme en el acotamiento para revisar antes de quedarme varado en medio de la nada. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto en ninguno de los dos sentidos. Apagué el motor, agarré mi linterna y bajé del camión. Apenas puse un pie en el suelo, el viento cambió. Era como si todo se hubiera detenido de golpe. Los grillos que hasta hacía un momento eran constantes callaron. No escuchaba nada, ni siquiera el sonido del aire entre los árboles. Todo estaba en silencio. Un silencio tan opresivo que hasta mis propios pasos se sentían demasiado fuertes. Mientras revisaba el motor, empecé a escuchar algo a lo lejos. Risas. No eran risas normales, sino suaves, como de varias personas hablando y riendo en un tono bajo, casi como murmullos. Miré hacia las fogatas que había visto antes, y noté que seguían encendidas, pero ahora parecían más cercanas. Me dije que seguramente eran campistas o gente de algún rancho cercano, y traté de concentrarme en el camión. Pero después de unos minutos me di cuenta que el problema con el motor no era evidente. Todo parecía estar en orden, pero el ruido no se iba. De pronto sentí como si alguien me estuviera observando. Miré hacia los lados y fue entonces cuando, prestando atención a las fogatas, me di cuenta que había figuras humanas, o al menos eso parecía, paradas alrededor de las llamas. No se movían ni hacían nada, solo estaban ahí, quietas, observando en mi dirección. Me sentí muy perturbado al darme cuenta de eso, pero traté de mantener la calma. Pensé que tal vez mi mente me estaba haciendo ver figuras entre la oscuridad, o que eran sombras proyectadas por el fuego. Subí al camión rápidamente, cerré la puerta y traté de encender el motor, pero nada. Giré la llave una y otra vez y el camión no respondía. Fue entonces cuando escuché un golpe en el parabrisas, como si algo lo hubiera tocado suavemente. Miré de inmediato y había una marca, como si alguien hubiera pasado la mano llena de ceniza. No sé en qué estaba pensando, pero bajé del camión otra vez. Estaba decidido a revisar todo y salir de ahí lo antes posible. Caminé hasta la parte trasera del tráiler, para asegurarme de que la carga estaba intacta. Pero mientras lo hacía, escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe apuntando con la linterna, pero no había nadie. Solo el camino solitario. Cuando volví a mirar hacia las fogatas, noté que una de ellas se apagaba lentamente. Luego otra. Y otra más. El silencio volvió a ser absoluto. Ya no había risas ni murmullos, solo mi respiración y el sonido de mis pasos. Subí al camión de un salto, cerré la puerta con seguro y traté de encenderlo de nuevo. Esta vez el motor respondió, aunque con dificultad. Las luces se encendieron,
y pude ver claramente algo que me hizo pisar el acelerador sin pensarlo. Las figuras que antes estaban alrededor de las fogatas ahora estaban de pie junto a la carretera, alineadas perfectamente, como las fogatas mismas. Eran altas, delgadas, y aunque no podía distinguir sus rostros, sabía que me estaban mirando. Aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás ese tramo y esas figuras. No miré atrás ni un segundo, aunque sentía las miradas pesadas de eso que estaba ahí entre la oscuridad. Cuando finalmente llegué a un área más iluminada con casas y algo de movimiento, me sentí un poco más seguro. Me detuve en una gasolinera para tomar un poco de aire y revisar el camión. Todo parecía estar bien, como si nada hubiera pasado, pero cuando miré el parabrisas de cerca, ahí estaba la marca de ceniza, intacta. No sé qué pasó esa noche, pero desde entonces he evitado esa carretera por completo. No sé si lo que vi eran personas reales, sombras o incluso demonios. Lo único que sé es que la imagen de esas figuras paradas en medio de la nada no se me quitó en días. Creo que nunca tendré una respuesta sobre lo que viví esa noche. ¿Qué era lo que realmente querían esas figuras? Estas cosas te hacen darte cuenta de que, en la carretera, no estás tan solo como piensas. Continuamos. Soy Ramón, trailero desde hace ya varios años. Me dedico a mover mercancía por todo el país, desde maquinaria hasta cosas más sencillas como víveres. Les voy a decir algo. En este trabajo uno aprende rápido que no todo en la carretera es lo que parece. A veces el problema no es el tráfico, los baches o las curvas cerradas, sino lo que puede salirte al paso. Y no me refiero a animales. Hay cosas peores. Algo que no tiene remordimiento de hacerte pasar un muy mal rato. Esto me pasó hace un tiempo en una ruta en Jalisco, por un tramo que no suelo tomar mucho porque es más solitario que una madrugada en el desierto. Pero esa vez me mandaron por allí porque supuestamente era más rápido y había menos retenes, ya que algunos pueden detenerme y aprovecharse de su autoridad. Pero lo que no sabía es que el verdadero problema no eran los retenes, sino algo mucho peor. Era como la 1 de la mañana, una de esas noches donde el camino está tan tranquilo que hasta da un poco de miedo. Todo estaba oscuro, sin casas ni gasolineras, ni un alma en kilómetros. De repente, en el retrovisor vi unas luces rojas y azules. Eran las de una patrulla, aunque me dio mala espina, pues no tenían motivo para detenerme. Bajé la velocidad porque pensé, bueno, si son policías, ¿qué problema puede haber? Traigo todo en regla. El camión quedó a un lado del camino, y detrás de mí se detuvo una camioneta blanca con las luces estroboscópicas encendidas. No era una patrulla como tal, pero en esos tramos las policías suelen usar vehículos así, o eso pensé. Del lado del conductor bajó un hombre con uniforme. Tenía botas, pantalón oscuro y una camisa con un logo que no alcancé a leer. Llevaba una gorra y en la cintura un arma. Se acercó a mi ventana y me saludó de manera firme. Buenas noches, amigo. Estamos revisando unidades. Necesitamos checar tu carga. Hay reportes de contrabando en la zona. Su tono era serio y autoritario, como alguien acostumbrado a dar órdenes. Pero hubo algo que no me cuadró desde el principio. Primero, su uniforme no traía insignias oficiales como el escudo del estado o algo así. Además no tenía placa ni nombre en el pecho como suelen llevar los policías. Pero lo que más me puso nervioso fue su arma. No parecía una reglamentaria, sino una a la que conocen como cuerno de chivo. Le dije que mi carga era legal, que llevaba refacciones para un taller mecánico, pero él insistió. Me dijo que si no abría el remolque tendrían que llevarme a un retén para inspección más detallada. Mientras hablábamos vi por el retrovisor que otro hombre bajaba de la camioneta y se dirigía al remolque. Esto ya no era normal. El segundo hombre llevaba una linterna y empezó a revisar las puertas del remolque. Y ahí fue cuando vi algo que me puso en alerta total. Detrás del camión, casi oculto por la sombra de la noche, había una tercera persona.
Estaba agachado como si estuviera revisando las llantas o buscando algo en la parte baja. ¿Qué están haciendo?, pregunté al supuesto oficial tratando de no sonar nervioso. Él me miró con calma, pero simplemente me ignoró. Solo me repitió que abriera el remolque. Fue en ese momento que entendí que esto no era un retén legítimo. Me estaban preparando para algo, y claramente no era una inspección. No sé si fue instinto o puro miedo, pero decidí que no iba a quedarme ahí a esperar lo peor. Puse el seguro en las puertas y me preparé para irme a toda marcha. El hombre comenzó a gritarme que apagara el camión, que no me moviera, pero yo no le hice caso. Miré al frente y vi que habían colocado una especie de barrera improvisada, con conos y una tabla larga. Si paso dañaré el camión y no tengo para arreglarlo, pensé. Pero si me quedaba, probablemente sería peor. Pisé el acelerador con todo. El camión avanzó lentamente al principio, empujando los conos y la tabla. Escuché golpes contra la cabina, probablemente del tipo que estaba junto a la ventana, pero no me detuve. En el retrovisor vi cómo los dos hombres corrían hacia su camioneta, pero yo ya estaba completamente en modo de supervivencia. Después de unos minutos, las luces rojas y azules volvieron a aparecer. Ahora sí estaba claro que me estaban siguiendo, y no eran policías, eran algo peor. Probablemente delincuentes que usaban esa táctica para asaltar o llevarse conductores. El corazón me latía rápido, pero por nada me iba a detener. Por suerte el tramo era muy angosto y ellos no podían rebasarme. Aún así, cada vez que miraba por el espejo, ahí estaban tratando de alcanzarme. Después de unos 20 minutos que parecieron horas, vi algo que me devolvió el alma al cuerpo. Un retén verdadero, con patrullas oficiales y luces blancas iluminando la carretera. Bajé la velocidad y me detuve frente a los policías. Apenas bajé la ventana, les expliqué lo que había pasado, señalando que una camioneta venía detrás de mí. Los oficiales reaccionaron de inmediato, colocaron una barricada en el camino y se prepararon para detenerlos. Pero para mi sorpresa, la camioneta no llegó. Sin que yo me diera cuenta, esta seguramente se desvió antes de llegar al retén y desapareció entre las brechas del camino. Después de revisar mi camión y confirmar que todo estaba en regla, los policías me explicaron que esa zona era conocida por un grupo de delincuentes que usaba camionetas falsas y uniformes apócrifos para detener a traileros y robarles la carga o incluso raptarlos. Me dijeron que tuve suerte de haber actuado rápido, porque muchos no la cuentan. Desde entonces nunca me detengo si no estoy completamente seguro de quién me está parando. Esa experiencia me dejó con una paranoia de ser perseguido por alguien, pues cada vez que veo luces de una patrulla, ya sea en la carretera o incluso en la ciudad, me pongo más alerta que nunca. Gracias por escucharme.